tardes, querido decano, querido director, querido premio alumni Juan Mayorga y compañeros y compañeras de la facultad. Juan Mayorga ha recibido multitud de premios, pero está aquí porque la Facultad de Ciencias decidió otorgarle el premio alumni 2022, cuya entrega, con fecha del 10 de junio de este año, se produjo unos pocos días antes de recibir la noticia de que le iba a ser concedido el premio Princesa de Asturias. Ese día, Juan, celebramos en tu ausencia los dos galardones y es un placer tenerte hoy aquí con nosotros. ¿Por qué la Facultad de Ciencias concede el premio alumni a un dramaturgo? Esta fue la pregunta que yo me hice cuando me enteré de la propuesta de la facultad. Y bueno, creo que ya todos vosotros sabéis que Juan Mayorga, además de ser licenciado en Filosofía por la UNED, es licenciado en Matemáticas por esta universidad. Y entre otras muchas cosas, ha sido también profesor de Matemáticas. Una combinación que me resulta particularmente interesante porque tanto una disciplina como la otra se basan en la reflexión, en unos tiempos en los que esta ha quedado sepultada, digamos, por la inmediatez y el corsé tecnológico que privilegia la brevedad a costa del debate riguroso. Nuestro invitado y premiado es un prestigioso dramaturgo, uno de los autores más aclamados y reconocidos del panorama teatral contemporáneo español. Para Mayorga el teatro es, sobre todo, una herramienta de agitación de conciencias y su función primordial es, como la de la filosofía, incitar a pensar. Al repasar su trayectoria, he pensado en aquello que llamamos las dos culturas, en las ciencias y en las letras, y en cómo la separación de ambas es algo relativamente moderno. El trivium, las tres vías, agrupaba las artes relacionadas con la elocuencia, la gramática, la retórica y la lógica o la dialéctica. El quadrivium, las cuatro vías, agrupaba las relacionadas con las matemáticas, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Ambas constituían las 7 artes liberales de la Edad Media, las artes u oficios cultivadas por personas libres, por oposición a las artes serviles, que eran propias de los siervos o de los esclavos. No fue hasta la Ilustración cuando se produjo la separación entre las humanidades o las letras y las ciencias, y se inició el problema de las dos culturas, como así se denomina esta separación tras la influyente conferencia de Snow pronunciada a mediados del siglo XX. Me resulta interesante que Juan Mayorga sea académico de número de la RAE, al que no se le asigna un número, sino una letra, la letra M, y que además ocupe el cargo de tesorero, para el que le resultará útil su familiaridad con los números. Dicen que las matemáticas, vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, son el arte de dar el mismo nombre a distintas cosas. En ciencia, en general, fenómenos diferentes pueden ser descritos con ecuaciones similares. Encontrar conexiones entre áreas distintas es uno de los aspectos más creativos y más bellos del proceso científico. En cualquier caso, tanto la búsqueda matemática de patrones comunes como la habilidad literaria de describir un mismo concepto de formas distintas tienen un punto en común. Ambas requieren creatividad e ingenio, buscar armonía y belleza por encima del ruido y del caos. Y frente al ruido, el silencio. Juan Mayorga tituló su discurso de toma de posesión en la RAE, pronunciado el 19 de mayo de 2019, con un sustantivo: silencio. En ese discurso describe su proceso creativo diciendo: camino al acecho de palabras que merezcan subir a un escenario. No soy un científico de la lengua, soy más bien un cartelista, un trapero y un remendón. Enfermo de teatro vivo, pendiente de lo que las personas hacen con las palabras y lo que las palabras hacen con las personas. En ese discurso, Juan Mayorga presenta una concepción del teatro como un combate entre la voz y el silencio. Y cito: mi trabajo como dramaturgo ha consistido en poco más que construir silencios. Lo cierto, querido Juan, es que como seres parlantes que somos,
Así también podemos concebir la vida, una constante lucha entre hablar y callar, un debate interno entre decir y no decir. Los silencios tienen tantos matices como las palabras. Hay silencios cobardes, hay silencios elocuentes, hay silencios agresivos, silencios sumisos. Nuestros silencios dicen tanto de nosotros como nuestras palabras. Si es verdad lo que dice Juan Mayorga en su discurso de toma de posesión, vivimos en un mundo en que afortunadamente el silencio es matemáticamente posible, un mundo bidimensional. Con todo el ruido que tenemos alrededor, no me puedo ni imaginar vivir en un mundo bidimensional, en el que el silencio no fuera matemáticamente posible. La literatura nos habla de mundos posibles y de mundos no posibles, de ficción y de realidad. Los matemáticos aspiran a captar lo esencial de los fenómenos, liberándolos de la realidad, es decir, idealizándolos. Los novelistas, los poetas, los dramaturgos construyen ficciones para captar lo mismo, la realidad. Al fin y al cabo, ¿qué es ficción y qué es realidad? Si todos somos personajes del gran teatro del mundo. Muchas gracias. Curioso atardecer, mi hija Raquel, entonces muy pequeña, se acercó a sus hermanos Miguel y Beatriz, que dibujaban en una hoja blanca. ¿Qué hacéis? Las letras. Todas, todas. Aquello fue un enorme descubrimiento para Raquel, quien no sabía leer, pero sí que se escribe con letras y no imaginaba que no hubiese una cantidad infinita de ellas y menos que fuesen tan pocas. Este es el comienzo del discurso que Juan Mayorga interpretó en el acto de entrega del premio Princesa Asturias de las Letras hace poco más de un año. Quizá enganchada con lo que pocos años antes Mayorga decía de sí mismo en otro discurso solemne, el de su entrada a la RAE, eso de vivo pendiente de lo que las personas hacen con las palabras y de lo que las palabras hacen con las personas. La fascinación porque un puñado insultantemente finito de letras dé lugar a las infinitas posibilidades del lenguaje, teatralizada en boca de sus hijos, tiene seguro algo de literario, pero también una componente filosófica y, como no, otra matemática. ¿Conocen ustedes el conocido popularmente como teorema del mono infinito? Según suele expresarse, un mono, pulsando teclas de un teclado de modo aleatorio durante tiempo infinito, escribirá en algún momento, con absoluta certeza, el primer capítulo de Quijote, o, por qué no, el texto completo de Siete hombres buenos, la primera obra teatral de Mayorga, que es de 1969. Que no me malinterpreten, el teorema no viene a menospreciar la labor literaria de Mayorga ni de nadie, faltaría más, sino más bien, supongo, nos hace intuir que absurdamente lejos estamos de poder adivinar lo grande que es el infinito. Y en realidad el mono infinito también escribirá con total certeza el enunciado, con su correspondiente demostración, del más profundo teorema matemático que puede imaginarse, incluso aunque hoy no llegue ni a adivinarse como conjetura. ¿Qué opinaría sobre esto el Juan Mayorga de 1989, recién licenciado en Matemáticas por la UAM y en Filosofía por la UNED, y camino de doctorarse en la misma institución? La imaginación nos hace remontarnos a esos años que Mayorga pasó estudiando primero en los viejos barracones y luego entre las paredes de este mismo edificio, cuando aún no era uno de los dramaturgos contemporáneos que, sin lugar a dudas, trascenderá a la categoría de clásico, que es como leí que se referían a él en un artículo en prensa. Seguro que por aquel entonces se enfrentaría alguna vez a esas dos preguntas que tarde o temprano le llegan a todo estudiante de matemáticas. ¿No te cansas de tantos números? Y la segunda, nos han traído la cuenta. ¿A cuánto tocamos? A ver, en matemáticas. Una respuesta habitual a la primera es que los apuntes de un curso de álgebra se parecen más a una obra literaria que a una tabla de logaritmos. Letras y más letras ordenadas de la forma adecuada para desarrollar conceptos, ideas, afirmaciones, demostraciones. No sé si aquel joven matemático y filósofo Mayorga daría alguna vez esta respuesta, pero lo que sí que sé es que por aquella época comenzó a despegar su vertiginosa carrera literaria. Ordenando ese puñado de caracteres de otro modo, tirando del talento imprescindible para que un humano finito realice al fin lo que el mono de antes solo prometía asintóticamente, se fueron sucediendo obras teatrales. Más ceniza, Cartas de amor a Stalin, Himmelberg, El chico de la última fila, La tortuga de Darwin, La lengua en pedazos, Reykjavik, El golem, Silencio. Son solo unos pocos títulos de entre las decenas de obras escritas por Juan Mayorga desde entonces.
El jurado de Princesa de Asturias dijo premiarlo por la enorme calidad, hondura crítica y compromiso intelectual de su obra. Mayorga dijo en una entrevista lo siguiente: no exagero si digo que siempre considero que los premios no se te dan por lo que has hecho, sino por lo que esperan que hagas. Escuchen. Premio Calderón de la Barca, Nacional de Teatro, Valle Inclán, Ceres al mejor autor teatral, La Barraca de las Artes Escénicas, 5 premios Max, Nacional de Literatura Dramática, Nacional de las Letras, Teresa de Ávila, Liga para Nuevas Realidades Teatrales, Princesa de Asturias de las Letras, entre otros. Además, como se ha dicho, es académico de número de la Real Academia Española de la Lengua, sillón en mayúscula, y de la Real Academia de Doctores de España, socio de honor de la Real Sociedad Matemática Española y miembro del Comité Científico de la Biblioteca Nacional de España. Como se ha dicho también, desde hace no mucho es tesorero de la RAE, así que parece que esa segunda pregunta clásica, ¿a cuánto tocamos?, se la siguen haciendo a matemática. Bueno, y como seguimos esperando que haga aún más, ciertamente sumamos recientemente, desde esta, su alma mater, el premio Alumni UAM 2022, otorgado a Juan por la UAM, a propuesta de un grupo de profesores del Departamento de Matemáticas en el que él estudió. Su relación con la UAM incluye también un periodo como docente de matemáticas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y ciertamente esto hace aún más difícil que escape del puesto de tesorero de la RAE. Esa vocación docente le ha llevado a ser profesor de matemáticas en varios institutos de enseñanza secundaria, incluido Ramiro de Maeztu, en el que estudió, profesor de dramaturgia y de filosofía en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, director del Seminario Memoria y Pensamiento del Teatro Contemporáneo en el Instituto de Filosofía de CSIC, y actualmente es director de la Cátedra de Artes Escénicas y director del Máster en Creación Teatral de la Universidad Carlos III de Madrid. Aparte de un reconocido dramaturgo con obras traducidas a decenas de idiomas y representadas en decenas de países, y aparte de sus otras actividades ya relatadas, ha hecho adaptaciones de obras clásicas, ha ejercido de director teatral, actualmente es director de escena del Teatro de la Abadía y del Correo de Comedias de Alcalá. Ciertamente, se califica a sí mismo como un enfermo del teatro y creo que no podemos rebatirlo. En fin, más allá de relatar sus méritos, de los elogios vertidos en artículos periodísticos, en críticas teatrales o en fallos de jurados de premios, termino con 2 comentarios que me han llegado como verídicos y sacados de un lugar pintoresco. Un foro de aficionados de estudiantes. A fin de cuentas, como exalumno y exdocente del Ramiro de Maeztu, se presupone que Juan Mayorga tendrá algo de demente. Son comentarios escritos por sendos usuarios del foro con motivo de la concesión del Premio Princesa de Asturias. El primero dice: ya con 18 años te hablaba lo mismo del teatro de Brecht que del constructivismo matemático de Braun. Todo lo bueno que le pasa a él y a su familia es poco, todo merecido. Y el segundo dice lo siguiente: un tío tan genial como sencillo, premio merecidísimo. Tenemos la suerte de contar con él hoy aquí en esta mesa redonda y espero que la disfruten. Muchas gracias. La calidad me ha pedido la rectora la presentación de los intervinientes en esta mesa redonda, que ahora subirán a esta mesa y nosotros ocuparemos el espacio de butacas. Está constituido por Ariadna Arranz, estudiante de la facultad, Antonio Cuevas, profesor del Departamento de Matemáticas, Antonio, y Teresa Gómez Negreda, que es nuestra directora de la biblioteca, Teresa, que serán las personas que junto a Juan y a nuestro vicedecano de Investigación, Innovación y Transferencia lleven a cabo esta mesa redonda, que estoy convencido que va a ser sumamente interesante, agradable y cercana. Solo tengo que estar un ratito con Juan y estoy prendado, la verdad, sobre todo de esa calidez humana que tiene y de esa cercanía que transmite. Así que creo que cedemos el espacio a los miembros de la mesa y gracias. Muchas gracias, decano. Muchas gracias, Ernesto, por la presentación. Y buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un placer moderar la mesa redonda con nuestro reciente premio Alumni, al que tenemos que agradecer el haber sacado un hueco en su apretada agenda
Adolfo y yo sabemos lo complicado que ha sido encontrar una fecha como la de hoy, 4:30, es la mejor hora, pero bueno, lo que se ha podido. Y en todo caso, pues estamos sumamente agradecidos a Juan por haber sacado este hueco para nuestra facultad y nuestra universidad. A través de esta modesta iniciativa, Juan, buscamos transmitirte de una forma cercana, quizá algo alejada del estándar académico, el cariño que sentimos en la facultad y en la universidad por tu obra y tu trayectoria profesional. Esperamos sinceramente que el acto pueda ser también del disfrute de todos vosotros. Quiero comenzar presentando a los participantes de la mesa, en la que de algún modo tenemos representados a los distintos colectivos de este gran teatro, que es también nuestra universidad, sin los que sería imposible ejercer su papel como lugar de encuentro para la aprendizaje. Es evidente que las obras que representamos a diario en la UAM necesitan público, y un público que participe y viva una experiencia personal, enriquecedora, que escuche, pero que también reflexione y desarrolle la función más allá del propio escenario, empleando su imaginación y creatividad para ello. Como representante de nuestro querido público universitario, tenemos hoy el gusto de contar con Ariadna Arranz Llorente, estudiante de cuarto de grado en Biología y colaboradora habitual de la Unidad de Cultura Científica en actividades relacionadas con la divulgación de la ciencia. Muchas gracias, Ariadna, por aceptar nuestra invitación. Pero toda obra de teatro también necesita actores y actrices para escenificar el drama e invitar al público a vivirlo a través de ello, con el objeto de estimular sus emociones y acompañarles a emprender ese largo camino más allá del propio escenario. Actores y actrices que antes de serlo también fueron públicos y vivieron ese viaje y se atrevieron a soñar con guiar a otros y otras. Y qué mejor representante de esos actores y actrices universitarios que el profesor Antonio Cuevas González, catedrático del Departamento de Matemáticas y profesor de Estadística e Investigación Operativa de dicho departamento. Muchas gracias, Antonio, por tu participación. Pero ninguna obra de teatro podría tener lugar sin todos aquellos que hacen posible la puesta en escena sin presencia física en el escenario durante la función. Me estoy refiriendo a iluminadores, técnicos de sonido, decoradores, productores, sastres, peluqueros o maquilladores. Piezas clave para que se pueda producir la conexión entre los personajes de cualquier obra y el público. En representación de esos valiosos colectivos en nuestra universidad, tenemos la suerte de contar hoy con Teresa Gómez de Betera, facultativa de Biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid y directora de la Biblioteca de Ciencias. Muchas gracias, Teresa, por acompañarnos. Y hechas las presentaciones, creo que podemos comenzar en estos momentos la mesa redonda, para lo que me gustaría dar paso a Ariadna, en primer lugar, para que pueda hacer llegar a Juan aquellas reflexiones o preguntas que le susciten su biografía y obra. Por favor, Ariadna, cuando quieras. Buenas tardes a todos. A mí me gustaría que nos comentaras acerca de tu experiencia en la Universidad Autónoma de Madrid, acerca de cómo compaginaste estudios tan diferentes como puede ser matemáticas y filosofía, y que comentaras un poco tu experiencia en el doctorado y cómo las matemáticas te han ayudado a tu experiencia como dramaturgo y a ti como persona. Vamos a ello. Voy a compartir el micrófono. Tomo la palabra yo. Adelante. Vale. Bueno, pues antes de darte respuestas, si es que sé hacerlo, Ariadna, quiero tomar la palabra antes de eso para expresar mi sincera gratitud hacia todo lo que está sucediendo esta tarde y lo que viene sucediendo desde que un día se me llamase para anunciarme que había recibido el premio Alumni, que no pude recoger
lo hice, se me entregó in absentia, y si hubiese habido un muñeco aquí, podríamos haber dicho en efigie, que hubiésemos puesto, como en los procesos inquisitoriales, ¿no? Y quien lo recogió fue precisamente mi amigo Javier Sanguino, amigo de quien me hice precisamente en esta facultad. La verdad es que aquello fue muy grata esa noticia, porque no soy insincero si digo que es uno de los premios más bonitos que he recibido nunca, porque es un premio que recibo de mi facultad. Es a las 4 de la tarde más o menos he llegado a la Autónoma y no he dejado de recibir gratitud y todas las palabras que se han pronunciado hacia mí, todos los gestos que habéis hecho son extraordinariamente generosos y os lo agradezco de todo corazón a Maya, Ernesto, José Luis y desde luego Manuel, que me recibió hace un rato. Os lo agradezco mucho. Para mí es emocionante estar aquí, es emocionante reencontrarme con Carmen Ruiz Rivas, encontrarme con Antonio Córdoba y recordar aquellos años en que, además de a Carmen y a Antonio, tuve a profesores excelentes e inolvidables, como por ejemplo José Luis Rubio de Francia, a quien quiero recordar especialmente porque fue un profesor extraordinario. Carmen fue profesora mía de estadística y Antonio, un magnífico profesor de teoría de los números, que en ese momento pues ya era una figura en el mundo de la matemática. Luego he seguido teniendo relación con algunos otros, a quienes no conocí entonces, como Adolfo y Fernando Quirós. Y en algo que diré ahora ya empiezo a contestarte. Bueno, yo creo que tuve mucha suerte de estudiar matemáticas. Creo que las matemáticas son una extraordinaria creación de la imaginación humana y yo me considero absolutamente afortunado por aquella decisión que tomé en aquella primavera del 83, cuando decidí. Yo estaba en el Code de Ciencias del Ramírez Maeztu y casi todos, teníamos ciencias y dibujo. Y todos estamos enfocados hacia ingenierías. Yo iba a hacer teleco y unos meses antes decidí que no, que yo quería otra cosa y decidí estudiar matemáticas y es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Fue muy bueno. En esta facultad conocí amigos que lo siguen siendo, me eché novia y sigue siendo mi mujer, y aprendí muchas matemáticas. Y las matemáticas han ahormado, estoy seguro, más allá de hasta qué punto, más allá de hasta donde pueda ser consciente hoy, seguro que han ahormado mi mirada y también mi dramaturgia. En la Enciclopedia Británica, como bien sabréis algunos y algunas de las que estáis aquí, en la Británica se define la matemática como la ciencia, se empieza diciendo ciencia de la estructura, el orden y la relación. Estructura, orden y relación. Y cuando pienso en esto, cuando pienso en esa definición, la matemática como ciencia de la estructura y el orden y la relación, pienso en mi trabajo como dramaturgo. En buena medida, lo que hago como dramaturgo y como creador teatral es pensar en términos de estructura, orden y relación. Pero luego me digo que me bastaría decir orden y relación. Y me digo, a lo mejor la matemática no debe ser definida como la ciencia de la estructura, el orden y la relación, sino simplemente como la ciencia del orden y la relación. ¿Por qué la estructura? No está ya la estructura en el orden y la relación, pero cuando estoy pensando esto, estoy pensando como un matemático. Estoy pensando como un matemático al que le sobra uno de esos elementos. Bueno, me gustaría que si algún día tenéis el tiempo y queréis pensar en ello, que me expliquéis por qué, si ya tenemos el orden y la relación, en la definición, los de la británica necesitan estructura. Lo cierto es que vengo ahora de un ensayo de una obra que se llama María Luisa, que voy a poner en escena en abril en el Teatro de la Abadía, y me doy cuenta de que una y otra vez estoy pensando en orden y relación, y estoy pensando en que esa silla ahora no ha de ser ocupada
para que sea significativo el momento en que quizá 15 minutos después un personaje la ocupe. Si dos personajes están hablando, yo tengo que medir en qué momento uno pondrá la mano en el otro, porque si hago esto, estoy perdiendo la posibilidad de convertir ese gesto, esa distancia en significativa, y por tanto en significativa la eliminación de esa distancia, etcétera. Es decir, yo estoy seguro de que la matemática me ha educado, ha educado mi mirada, y ha ahormado mi dramaturgia. Más allá de que en algunas obras, como en particular El chico de la última fila y El golem, la matemática aparezca explícitamente. Ahora volveré a tus preguntas, pero no quiero dejar de referirme, o sea, brevemente, a algunas de las cosas que antes se mencionaron. Sí, efectivamente, en la RAE tienes eres miembro de número, y no sé exactamente por qué, y tienes una letra. Te contaré, Amaya, y lo he contado alguna vez, que cuando disculpadme si me habéis oído ya esto, ¿no? Cuando me fui elegido, mi hija Raquel y sus amigos, que en ese momento, mi hija Raquel en ese momento era pequeñita, y sus amigos pensaron que como la mía era la silla M, yo me iba a ocupar de las palabras que empezaban por M. Y yo les dije, claro, ¿no? Y les dije que eso era injusto, ¿no? Porque el de la X iba a trabajar bastante menos. Es cierto que me ha tocado ser tesorero, y mi madre piensa que es un oficio muy peligroso, y está deseando que me releven. Y bueno, pues alguien tiene que serlo, ¿no? Es como ser, pues eso, el delegado de clase o el presidente de la comunidad. Conviene decir que cuando entré en la academia, bajó la media de edad a 78 años. Quiero decir que hay cosas a las que no te puedes negar, ¿no? Bueno, por cierto, entre algunos de los veteranos hay gente como Miguel Lledó y Antonio Fernández de Zalba, cuya lucidez y rapidez de capacidad de asociación envidio, ¿no? Pero bueno, el caso es que me ha tocado. Entonces hay dos formas. Cuando eres tesorero, puedes hacer dos cosas. Es decir, bueno, cada vez que te dan el taco de papeles, ¿no? Puedes decir dos cosas. Bueno, pues me paso los próximos 4 meses mirando lo que haya, o confío, ¿no? Y entonces creo que hay que confiar y echar la firma y esperar a que los auditores hayan hecho bien su trabajo, y si no, bueno, pues ya pediré a mi madre que vaya a visitarme a Alcalá Meco. Cuando estaba escribiendo mi discurso sobre el silencio, en cierto momento, me pensé, uy, el silencio desde las matemáticas, y ahí pedí consejo a mi amigo Adolfo, y me habló le pregunté qué sería el silencio desde el punto de vista matemático, e introduje un párrafo, siempre en conversación con él, que luego, cuando el discurso ha sido dramatizado, el discurso con Blanca Portillo, pues eso ha dado lugar a uno de los momentos más hilarantes del espectáculo, porque Blanca empieza a decir lo que yo escribí en el discurso, en un momento dado lo tira y dice, esto no lo entiende ni él, ¿no? Y entonces la gente se ríe, yo creo que la gente se ríe porque durante un rato ha estado pensando, no entiendo ni lata, ¿no? No entiendo ni lata y me siento tonto, ¿no? Pero ahora comparto esta experiencia que está declarando Blanca. Pero ella dice, esto no lo entiende ni él, y en buena medida tiene razón, ¿no? O sea, escribir una cosa no significa que la entiendas, ¿no? Pero espero que tú sí la entiendas. Muy bien. Claro, el mono infinito sería un buen título para una novela, o para una obra de teatro, o para un poema. Y ahora, volviendo a lo que preguntaba Ariadna, que en alguna medida he contestado, solo en alguna medida. Yo nací en el 65, había estudiado Cobo en el Ramiro, hice aquí la selectividad, y aquellos 5 años los recuerdo como
como muy bueno, en esos momentos, veía que algunos jóvenes, ¿no? Y en esos momentos, al menos así yo lo sentía, pues estás tocando la vida con la yema de los dedos, ¿no? Y todo era fascinante, y fue fascinante encontrarse los barracones con aquellos profesores y con aquellos compañeros. Es verdad que mi experiencia fue especial, porque yo, bueno, distinta que la de otros, porque yo me matriculé al mismo tiempo. En ese momento no existían los dobles grados, o yo no me enteré de que existiesen. Me matriculé en matemáticas en la Autónoma y en filosofía en la UNED. Y entonces, como me tocó el turno de tarde, lo que hacía, os lo cuento así, yo estudiaba matemáticas por la mañana, venía aquí, y luego por la tarde estudiaba cuando volvía, porque las clases acababan más o menos a las 7 en el turno de tarde, y estudiaba filosofía. O sea, que tuve que trabajar mucho, pero mereció la pena, y era muy, muy hermoso. Recuerdo como hermoso trabajar en esos dos campos, ¿no? Porque creo que las matemáticas y la filosofía, primero, nacen juntas y conviven permanentemente, y están de algún modo en la base de todo lo demás, ¿no? Es decir, las matemáticas están, no en la base, sino, yo no diría que sea la reina de las ciencias, pero sí que están de un modo u otro en todas ellas, y los conceptos filosóficos también, conceptos como sustancia y accidente, materia y forma y demás, también ahorman todo ese extraordinario campo que es el de las humanidades. La experiencia, por lo demás, fue singular para mí, porque estoy hablando demasiado, ¿no? Pero yo estudiaba en casa, yo me levantaba pronto, porque cuando tenías el turno de tarde, la tentación era levantarse tarde, ¿no? Pero yo fui bastante disciplinado, me levantaba muy pronto, estudiaba, me pareció fascinante lo que estudiaba en esos momentos, y luego venía a clase, y luego volvía en el tren, me bajaba en Atocha, y en Atocha estaba el centro social de la UNED. Y si en matemáticas me encontraba compañeros de mi edad, en la UNED tenía compañeros de cualquier edad, y el mundo de los estudiantes de filosofía de la UNED era muy interesante, ¿no? Por ejemplo, por primera vez conocí a una persona que estaba sindicada, ¿no? Porque había un compañero mío que era el representante en su hotel, en el hotel en que trabajaba, de comisiones obreras, ¿no? Y eso fue interesante para mí, conocer a esa gente que había llegado a los estudios a otra edad y de otro modo. Entonces, ¿cómo lo hice? Pues trabajé mucho, ¿no? Uno de los mejores consejos que he recibido nunca es el de mi profesor de matemáticas del COU del Ramiro, José Luis Martín Palacín, que me dijo: tú trabajas mucho. Y es un consejo muy elemental, pero yo creo que cuando uno trabaja mucho, pues se lo pasa mejor. Se lo pasa mejor. Luego, debo decir que poco a poco, si entré en matemáticas con mucha energía y mucho interés, y tuve unos resultados académicos realmente buenos, si bien todos sabemos que eso no es lo más importante, lo cierto es que poco a poco yo durante aquel primer año no escribí, ¿no? Y yo necesitaba escribir, ¿no? Y es cierto que entonces fui dedicando menos tiempo a las matemáticas, y que es verdad que los últimos años estaba deseando acabar, ¿no? Pero ahora me arrepiento de no haber estudiado mejor pues incluso en aquellos años, y sigo sintiendo amor por las matemáticas. Me sigue pareciendo maravilloso el estudio de las matemáticas. No os he dicho que en la academia estoy en la comisión de vocabulario científico y técnico, y que nos reunimos los jueves, y ahí me ocupo también de los términos matemáticos, y cuando tengo alguna duda que no nos resulte, podemos siempre contactar con la Real Sociedad Matemática, y yo tengo contacto directo con mi amigo Adolfo. Y aprovecho a deciros a todos y a todas que si alguien tiene alguna duda
si alguien piensa que hay una palabra mal definida o que debe ser definida, ¿no? Que no deje de comunicármelo. Y si podéis hacerlo a través de mi oye, que me han dicho esto, ¿no? A uno le sorprende cómo hay palabras. Por ejemplo, hace poco propuse masa madre. Lo estaba comentando hace un rato, ¿no? Masa madre no estaba. Llamamos formas complejas, es decir, expresiones formadas por dos o más palabras cuya definición no se reduce de la suma de definiciones. Por ejemplo, casa real, renta antigua o masa madre, ¿no? Bueno, pues hay muchas formas complejas que utilizamos y no están definidas, u otras cuya definición es sin duda mejorable, discutible, y entonces os animo a que me comuniquéis. Oye, debería esto redefinirse o ampliarse. Luego yo cuando acabé en aquel junio del 88, como otros, me puse muy nervioso pensando que tenía que trabajar cuanto antes, ¿no? Y entonces estuve trabajando unos meses en una academia y tal, y luego me salió un contrato aquí en la Facultad de Económicas y de Empresariales. Mi jefa era Rosa Urbolla, Rosa quizá la conocieseis. Pero luego me dieron una beca en filosofía para hacer el doctorado, mi doctorado fue muy largo, estuve en Alemania y demás, porque cada vez interfería más en teatro, cada vez dedicaba más tiempo a pensar en personajes, en situaciones, pero las matemáticas me acompañan, ojalá pudiera seguir estudiándolas, y en general tengo un interés que creo que todos debemos tener por la ciencia y una curiosidad, y creo que no es aceptable, ¿no? Que se considere que una persona, por ejemplo, se considera que una persona para ser conocida, caracterizada como culta, ha de haber leído a Tolstoy o a Dostoyevsky. Sin embargo, parece que puede estar eximida de tener una formación científica incluso elemental, ¿no? Eso no es aceptable y tenemos permanentemente que combatir contra ese prejuicio respecto del y esa dicotomía que yo creo que una y otra vez se muestra como falsa entre los dos mundos. Y no sé si te he contestado, Ariadna. Con esa reflexión, yo creo, Juan, nos quedamos, porque creo que tenemos que dar también la oportunidad de plantear sus reflexiones, ideas, pero muchas gracias. Creo que sí, que has contestado. Antonio, por favor. Bueno, pues yo estoy aquí, creo, en representación del profesorado de la facultad, y la verdad no puedo imaginar ningún especial mérito que me haga estar aquí, salvo quizá el hecho de que hace unos años mi amigo Pepe Moreno, que está por ahí, y yo entrevistamos a Juan para la revista de la Real Sociedad Matemática Española. Y bueno, en fin, sea como sea, pues aquí estoy y tengo un par de preguntas o de comentarios para Juan, por si él considera adecuado responderlos o de alguna manera comentarlos. El primero no es particularmente original, porque incide en algo que ya hemos hablado y que era muy previsible, pero creo que es casi inevitable en un acto como este, que es en la relación entre la matemática y la creación literaria. Y bueno, creo que intenté pensar un poco a la contra, porque dado el ámbito en el que estamos, lo que todos deseamos oír es que tu paso por la facultad fue decisivo y que realmente fue fundamental y todo esto. Pero si uno reflexiona un poco,
Por lo menos ese ha sido mi proceso mental. Y uno intenta utilizar esa forma útil de sentido común que se llama modestia, pues a lo mejor hay que rebajar un poco las expectativas. Pensé, a lo mejor hay que rebajar un poco las expectativas, porque es evidente que la matemática tiene una dimensión estética. La matemática es una forma de belleza, fría y distante, como se quiera, pero es una forma de belleza, está emparentada por esa vía con la estética. Incluso la matemática presenta alguna forma de ficción, y ha sido para mí muy interesante y muy curioso, que además lo ha citado nuestra rectora, este fragmento de tu discurso de ingreso en la Real Academia, donde dices, también ella lo ha mencionado, pero sino también a las de los matemáticos que aspiran a captar lo esencial de los fenómenos, liberándolos de eso que solemos llamar realidad. Esto es idealizando. A mí esta idea de contemplar los modelos matemáticos como formas útiles, pero formas de ficción, me resulta muy sugestiva, y me parece que es una conexión también con la literatura. Pero luego, no sé si, en fin, pensé que quizá no se puede llegar mucho más lejos, porque la literatura utiliza herramientas poderosísimas que son el humor, por ejemplo, el humor, la ironía, la ambigüedad, que están explícitamente prohibidas aún. No puede hacerse gracioso. Uno no puede ser ambiguo, no debe ser ambiguo. Pero yendo quizá más a fondo a las funciones que cumple, la literatura cumple una función de proveer de fantasías. Los seres humanos necesitamos ficción y necesitamos fantasías, yo diría casi tanto como necesitamos unas horas diarias de sueño. Creo que era el poeta Thomas Eliot el que decía que la humanidad no puede tolerar mucha realidad. Así que la literatura, y es curioso que incluso la literatura mala, provee de esta necesidad de fantasía y de ficción. Y yo me preguntaba si el ansia de conocimiento, el anhelo de entender las cosas que hay detrás de la buena ciencia, es tan fuerte, tan universal y tan permanente como este deseo de evadirse, de vivir temporalmente otras vidas y otros ambientes que nos proporciona la literatura, la literatura. Y tú conoces los dos mundos y a lo mejor tienes algo que decir sobre esto. Es decir, en cierto modo, te invito, si quieres, a distanciarte de los matemáticos. De acuerdo, gracias. ¿Quieres que diga algo? Sí, lo primero que debo decir es que mi paso por la facultad fue decisivo. No, recuerdo bien aquel momento, aquel día en que me entrevistasteis Antonio Cuevas y Pepe Moreno, que recuerdo que salí, me acompañó aquel día mi mujer y le dije, ¿qué dos personajes? pensé que merecían una obra como pareja. Has dicho muchas cosas muy importantes que además tienen que ver con mi modo de estar y desde luego con mi trabajo, ¿no? El otro día le digo a Luis Mateo Díez, que fue también tesorero me puso el listón muy alto.
Luis Mateo le digo, oye, ¿tú qué piensas sobre la realidad? Y me dice que hay demasiado. y eso tiene que ver con piezas como El chico de la última fila, en que un chaval está harto de algún modo de la escuela y de su vida y demás, y de pronto pues un profesor le dice, les ha puesto el encargo de escribir una redacción en media hora sobre vuestro último fin de semana, y él descubre la escritura, y entonces descubre que la escritura puede construir otro mundo. Luego recordadme que escuché una cosa sobre Malta, ¿vale? que tiene que ver con todo esto. No, una y otra vez en mis obras, perdonad las autocitas, ¿no? Pero si no voy a citarme aquí, ¿dónde voy a citarme, ¿no? La idea de que el mundo es tremendo, ¿no? y que necesitas fugas hay una caracterización que hace Walter Benjamin, en cuya obra filosófica me doctoré, sobre Calderón de la Barca, que a mí me resulta seminal. Dice Benjamin sobre Calderón: en Calderón el sueño no es lo opuesto a la vigilia, sino una esfera que la envuelve. Me parece extraordinario, o sea, porque los sueños no es aquello que nos ocurre, los sueños no son lo que nos ocurre cuando dormimos, sino, por ejemplo, ahora mismo compartimos este espacio y este tiempo, y a saber qué hay en la cabeza de cada uno de nosotros, ¿no? Ese mundo calderoniano es el mundo, claro, de los deseos, de los miedos, de las utopías, de las esperanzas, de la desesperación, ¿no? En el Jardín Quemado, por ejemplo, hay una pieza mía que escribí poco después de salir de esta facultad. Hay un grupo de personas que están en un manicomio. Se va descubriendo que es un manicomio y que son derrotados de la guerra civil o de una guerra civil, y lo que ocurre es que uno se cree campeón mundial de ajedrez, y otro cree ser un domador de perros que no están en ningún sitio, y otro cree que está en un barco, y esa fuga les permite salir del mundo, digamos, y aguantar, soportar una realidad que es áspera, grosera. La obra que vengo de dirigir, y la voy a mencionar para responderte, porque te doy en alguna medida la razón, pero quiero también quitártela, ¿no? La obra sobre la que estoy trabajando se llama María Luisa, y nace de una conversación que tuve con otro profesor de una niña que, como la mía, jugaba al baloncesto. Esto es una conversación de grado, ¿no? Entonces, este amigo mío es portero de un inmueble, ¿no? Y entonces me contó que había aconsejado, me contó que había aconsejado a una señora mayor que vive en su casa que pusiese algún nombre más en su buzón, porque había cacos en el barrio para que no supiesen que vivía solo. Pensé, qué interesante. O sea, poner nombres en tu buzón. Bueno, entonces lo que ocurre en esta obra es que Raúl, junto a los buzones, le dices, señora María Luisa, doña María Luisa, que debe poner nombres en su buzón. Que han dicho que debería poner más nombres en su buzón porque hay cacos en el barrio, para que no sepan que viva sola. Dice ella, pero vive sola. Pero vivo sola, dice ella. No, pero se trata de que los cacos no lo sepan. Y ella dice, pero me parece mal mentira, aunque sea delincuentes. Y dice, bueno, es una mentirijilla, doña María Luisa. Pero ¿y si se enteran y puede ser peor, se enfadan? No, pero no tienen por qué enterarse. Venga, doña María Luisa, denme dos nombres. Y ya, pues, es gracioso, dice Hansel y Gretel. No, pero tiene que parecer de verdad. Venga, dos con su apellido y... No, con mi apellido de ninguna manera. Con mi apellido no. Pero bueno, con el apellido que usted quiera, ¿no? Y dice ella, Benito Beckenbauer y Emerson Lachopardi. Y dice el portero, bueno, pues un futbolista Beckenbauer, alemán, va a parecer de broma. Benito Beckenbauer y Emerson Lachopardi. Bueno, yo se lo pongo ahora y tal, pero mañana se lo pongo mejor a máquina
y me da 2 nombres más normales. Y dice, no voy a andar cambiando de nombre, Raúl. ¿Y usted por qué hace esto, Raúl? ¿Qué le importo yo a usted? Y el Raúl dice, todos mis vecinos me importan, ¿no? Todos los vecinos me importan. El caso es que ella sube, pone la tele y tal, y no le gusta la tele, y de pronto oye que alguien dice, no te había sentido entrar. Y es Benito Beckenbauer. y al rato sale Azzopardi, ¿no? Entonces resulta que Benito Beckenbauer es un militar latinoamericano en el exilio, y Azzopardi es un poeta maltés desesperado y demás, y entonces se establece la relación. Luego cuando ella se harta, porque estos se portan mal, estos dos se portan mal, porque ella lo que quiere es ir a bailar y tal, estos se portan mal, y entonces vuelve al portero y le dice tal, quítame esos nombres póngame Juan Olmedo. Y entonces luego encontrará a Juan Olmedo en su casa también, que ese es uno de los de aquí de toda la vida. Bueno, nada de eso tiene que ver con las matemáticas, nada de eso. Pero ahí está todo aquello que dices que no, todo aquello que se excluye precisamente del discurso científico, la ambigüedad, el humor, la distancia, la ironía. Pero luego uno ha de trabajar, ¿no? Y yo, esta mañana, estoy con estos seis actores, con mis 6 actores, porque son estos 3, el portero, ella y una amiga que se llama Angelines, con la que ella habla por teléfono, ¿no? Y con la que se lo... ¿Cómo te...? ¿Qué novedades hay, ¿no? Porque ella a Angelines le cuenta todo lo que le va pasando con Azzopardi, con Beckenbauer y con Olmedo, y ella se lo traga a pies juntillas, porque es verdad. Porque es verdad, ¿no? Porque si tú estás enamorado del frutero en la esquina, eso es parte de tu realidad, ¿no? Y es tan parte de tu realidad como de estar aquí, ¿no? O puede serlo, ¿no? Bueno, pero luego yo empiezo a pensar, ¿no? ¿Cómo armamos esto? ¿Cómo armamos este pacto con el espectador para que yo no estoy haciendo una película, tengo unos recursos limitados, tengo un espacio que es un 3x7 o 5x10, y ahí tengo que meter todo un mundo, y tengo que meter a una ciudad, y tengo que meter a María Luisa, que en un cierto momento sale y se mete en el metro. Se mete en el metro o tiene que ir por una ciudad en la que se está cubriendo de niebla, ¿no? Y entonces pienso, bueno, espera, ¿qué necesito? Necesito, para provocar esa complicidad con el espectador, necesito un buzón. Creo que todo el mundo del portero lo voy a contar en torno a un buzón, ¿no? O sea, solo voy a poner un buzón. Más aún, voy a poner un trozo de buzón, ¿no? Uno de estos buzones que hay en cualquier... Eso va a ser el mundo del portero. Y tengo que hacer que los actores, cuando se relacionen con ese buzón, de algún modo el espectador entienda que están de algún modo en el portal, ¿no? Y eso me lleva a medir los gestos, los movimientos, los tiempos. El hogar de María Luisa va a ser solo un sofá. Solo va a ser un sofá. Y el hogar de su amiga Angelines va a ser un sofá igual, ¿no? Pero de otro color. Uno va a ser un sofá rojo y otro va a ser un sofá verde. Y de algún modo, viendo la soledad de su amiga, que está todo el rato en el sofá, vemos la soledad que ella tendría si no hubiese hecho este ejercicio de imaginación, etc. Y tengo que creer, en un cierto momento ellos entran al metro. En varios momentos ellos entran al metro y ella hace algo que todos los españoles estamos deseando hacer alguna vez, que es tirar del freno del metro. Pues ella lo hace en ese mundo. ¿Cómo hago el metro? ¿Qué necesito para crear el metro? Utilizo un sonido, una voz de ¿qué necesito? Y luego en cierto momento está la calle, ¿no? ¿Cómo construyo la calle? Bueno, pues creo que cuando estoy así, cuando estoy haciendo ese tipo de trabajo, estoy acercándome al pensamiento del matemático, a lo que hacía Antonio cuando de pronto él dice, bueno, tengo este elemento y esto y tal, y cómo los asocio, y creo que hay algo extraordinariamente afín entre ambos mundos, y que tiene que ver con esa definición de la búsqueda de la forma,
¿Cuál es la forma del espectáculo? ¿Cómo se relacionan unos elementos con otros? ¿Cuándo la redundancia es significativa y cuándo, en cambio, el teatro es permanentemente un ejercicio de repetición y diferencia, ¿no? Cuándo la repetición es significativa y cuándo lo es la diferencia, etcétera. Y luego para acabar, dos anécdotas, ¿no? No una que mi mujer está estudiando también, ¿esto se está grabando? No, está estudiando filosofía en la UNED. Entonces el otro día esto por la tensión entre filosofía y matemáticos, físicos y matemáticos, ¿no? Estaba preocupadísima con lo de Zenón de Lea, ¿no? Con lo de la Aquiles y la tortuga. Porque claro, si la tortuga está aquí y Aquiles para alcanzarla tiene que pasar primero aquí y luego aquí y luego nunca llegas a Aquiles. Entonces a ella eso le había producido un bloqueo físico, ¿no? O sea, estaba realmente paralizada. Entonces yo le dije, no, pero es que, le dije, se me ocurrió, ¿no? Le dije, no, es que yo creo que seguro que aquí hay quien lo ha pensado mejor y me puede corregir. Pues yo creo que Zenón de Lea realmente es una paradoja. Yo creo que Zenón está pensando como un matemático. Entonces está pensando como un matemático. Para el físico, el espacio es cuántico, ¿no? Vamos, el espacio es discreto, ¿no? Y entonces no hay un paso al infinito, digo, no hay un ad infinitum, sino que basta sino que en el movimiento ya estás. Es decir, que ese troceamiento infinito del espacio es propio del matemático, pero no corresponde a este mundo físico en que vivíamos, ¿no? Y entonces yo se lo conté, creo que se convenció y se puso en movimiento. O sea, empezó a moverse. Y luego algo referido a algo que he contado alguna vez y que tiene que ver con esto del por qué el arte y por qué el teatro y me adhiero a lo que dices, Antonio, ¿no? Y contaré lo siguiente. Y lo he contado alguna vez. No me excuso si me lo habéis oído allí, ya. Estando en Malta, en la isla de Gozo, ¿esto me lo habéis oído? Sí, bueno. Si habéis estado en Malta alguna vez, sabréis que hay una isla, que Malta es la isla grande y además es el nombre del estado, y hay otra isla, una isla que se llama Gozo, un maravilloso nombre, ¿no? para una isla. Y entonces estábamos con la familia ahí, en una casita, y era un Viernes Santo, y por la noche la familia se quedó, después del cansancio del día, se queda en la casa y yo echo a caminar, ¿no? Echo a caminar y de pronto no veo a nadie, ¿no? No veo a nadie. Si habéis estado en Malta en Semana Santa habréis visto lo católicos que son, que hay la cantidad de signos, hay cruces, incluso cruces rojas por todas partes y imágenes de la pasión en miniatura. Y no había nadie el Viernes Santo. Y de pronto veo una iglesia y digo, anda. Y paso y estaba ahí toda la gente, incluso la señora que nos había alquilado la casa. Estaban todos ahí. Y había una chica a la puerta como vendiendo estampitas de un santo, ¿no? Y entonces había un joven que estaba pronunciando en esa lengua maravillosa, pero para mí incomprensible, absolutamente opaca, y el pueblo repetía, ¿no? O sea, digamos, la situación era esta. El chaval estaba así, con una cruz de perfil, y la gente... Y en un cierto momento, el chaval se da la vuelta, ¿no? Y todo el mundo se levanta y se pone detrás de él y sale por una puerta lateral, ¿no? Y yo digo, bueno, va a empezar la procesión. Y me pongo el último, me pongo detrás de ellos, ¿no? Y entonces, ¿cuál no es mi sorpresa? Cuando veo que el chaval sale con él detrás de toda la gente, pero entra por la puerta principal, vuelve a su posición y todos los demás a la posición en la que estaban y vuelve digo, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Entonces voy a la chica que está vendiendo las estampas y le digo, hay algo que no he comprendido, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Y me dice, no, es que el rito en Viernes Santo es visitar 7 iglesias.
como aquí solo tenemos una, digo maravilloso. Y pensé, por esto el teatro, y por esto el arte, porque la vida no basta, porque la vida no es suficiente. Pero gracias a la imaginación, gracias al arte, podemos convertir una iglesia en 7, ¿no? Y podemos convertir este lugar en el castillo de Segismundo, ¿no? Y podemos, si queremos ahora, tú eres Segismundo y yo Basilio, o tú Segismundo y yo Rosaura, etcétera, siempre y cuando vosotros, vale, de acuerdo, si nos prestáis vuestra imaginación. Y yo creo que eso es verdad, que en eso tiene razón, que porque el mundo no basta, porque la vida no basta, existe el arte, pero también porque el mundo no basta, existen las matemáticas, ¿no? Porque las matemáticas nos permiten comprender el mundo, pero también eso, imaginar mundos pensar en mundos siete-dimensionales, etcétera, y eso, o sea, que también eso creo que la realidad linda con el deseo. Muchas gracias, Juan. Tenemos un tercer sillón, en este caso negro, que ocupa a Teresa. Espero que no le dé por opinar del freno de emergencia. Yo creo que no. Y que quiere compartir también una reflexión. Hay una cosa que me resulta muy interesante y muy llamativa de algunas entrevistas que he oído tuyas, cosas que he leído, y es el planteamiento de reescribir tus obras. Y dentro de eso me planteo si cuando tú reescribes una obra, además que tus obras están difundidas y traducidas en muchos idiomas, que se representan en muchos lugares, si lo que estás haciendo es fijar el texto, ese último texto, y pretendes que todo lo que se ha difundido previamente se ajuste a la nueva interpretación, a la nueva realidad de ese texto. Y otra cuestión que también me llama mucho la atención es el papel de autor y director de tus obras. Si además que tienes experiencia adaptando obras de otros autores, si en el momento en el que eres director adaptas tus propias obras y te lo permite el autor, o te cambias, ¿no? Porque es un poco cambiarse de chaqueta o de papel, ¿no? Y bueno, pues son cuestiones que me llaman bastante la atención. Sí, muchas gracias, Teresa. Sí, es un hecho que reescribo, o más bien, así suelo decirlo últimamente, continúo escribiendo. No es que reescriba, sino que continúo escribiendo. Un texto es un fantasma, ¿no? Y siempre estamos escribiendo palimpsestos. Y si reescribo, no es porque sea perfeccionista. O si reescribo, si continúo escribiendo, no es porque sea perfeccionista, porque de hecho desconfío de los perfeccionistas y pienso que el perfeccionismo suele ser vanidad, ¿no? Más bien reescribo o continúo escribiendo porque me siento limitado. Y me siento insuficiente y otros me ayudan a continuar buscando esa obra a la que siempre me acerco, no sé si asintóticamente. Busco acercarme a ese texto que sea tan complejo y al mismo tiempo tan sencillo como me sea posible. Y digo que me ayudan otros porque en ocasiones me ayudan los actores, los directores, los espectadores, incluso los críticos, ¿no? Y desde luego te ayuda el tiempo. O sea, vuelves a un texto y dices, y el tiempo mismo, el tiempo tacha y subraya. El tiempo te dice que es aquello que creías interesante y luego deviene insignificante, o al contrario,
frases que no te parecían, o gestos, o elementos que no te parecían tan importantes, es el tiempo el que los convierte en centrales. Yo digo que yo estoy en conflicto permanente con mis textos, con unos más que con otros, ¿no? Pero creo hay piezas como El chico de la última fila o como Himmelberg que creo que no diré que han llegado en absoluto a ser óptimos, pero sí que no soy capaz, realmente no soy capaz de llegar de hacerlos más interesantes o más complejos. En toda esta experiencia de la reescritura, para toda esta experiencia de la reescritura no es insignificante mi experiencia como adaptador. Buena parte de mi trabajo y de mi formación la he hecho adaptando textos ajenos. Y si me he atrevido a reescribir de algún modo, a intervenir sobre textos de autores enormes como Eurípides, Shakespeare, Calderón, Lope, Ibsen, ¿no? Y creo haberlo hecho con cierta responsabilidad, ¿cómo no voy a sentir que mis textos están pendientes de adaptación? Cuando digo que he escrito, que me he atrevido a reescribir, es que sucede que, por ejemplo, cuando tú lees un texto de Lope, si hay un contrapunto entre un momento dramático y un momento cómico, y ese momento cómico ha dejado de serlo hoy, ¿no? Pues el mejor servicio que puedes hacer precisamente a ese texto, a la ley de ese texto, es precisamente ofrecer un contrapunto cómico que sustituya aquello que ya dejó de serlo. No sé si me explico. En este sentido, yo digo a veces que yo trabajo a la búsqueda de un adaptador y que sé que en un cierto momento mis textos se liberarán de mí, ¿no? Y serán otros los que probablemente los lleven a lugares imprevistos por mí. Por supuesto, todo eso me genera algunos problemas con algunos traductores y editores, ¿no? Pero bueno, por otro lado, ya me conocen y saben que es parte del juego, que es cierto. De pronto el traductor ha versionado una pieza al francés y luego se ha encontrado con que hay modificaciones e incluso significativas. Pero por otro lado, eso está en la historia misma del teatro. Como probablemente sabéis, Eurípides escribió 2 Hipólitos, ¿no? Hay al menos 2 versiones de La vida sueño, hay 3 versiones de Hamlet, y eso creo, si la tentación de continuar escribiendo, yo creo que es natural en todo escritor, no sé si en todos los matemáticos o en algunos, si es natural el que vuelvas a veces, algún compañero de la academia me dice, no, escribí esa novela y no he vuelto a leerla en 50 años. No es esa mi experiencia, pero es que además ocurre que en teatro es muy normal que tú te veas expuesto y que la obra se exponga ante ti. Tú estás viendo tu obra y de nuevo, una obra que hiciste hace 15 años y dices, pero esto, ¿por qué no me di cuenta de esto? Y a veces me ha ocurrido esto, he visto una obra y la he reescrito, algo esa misma noche, ¿no? En el hotel he dicho, esto había que haberlo hecho de otro modo. Y por supuesto eso no tiene algo que ver con la distancia entre el trabajo del autor y el director, y eso también tiene algo que ver con la relación entre el matemático y el físico y entre el científico y entre el artista y el científico. Bueno, a veces digo que el trabajo de dirección es como el de la autoría, un trabajo de escritura. El autor ordena, da forma, da orden, estructura y relación a palabras en una hoja en blanco. Y el director también hace un trabajo de escritura. Si como autor soy representante del lector, como director soy representante del espectador. Yo estoy ahí, estoy viendo esta mañana, pues yo estoy ahí sentado y aquí están los actores y yo estoy intentando pensar qué es lo que el espectador puede estar imaginando. Y tengo otros elementos, tengo otros elementos de escritura, el primero de los cuales
es, para empezar, la elección de los actores, ¿no? O sea, un mismo personaje encarnado por dos actores distintos, realmente uno y otro reescriben ese personaje. Si esta conversación la tenemos a esta distancia, tiene otro carácter que si yo te hablo al oído o que si hablamos a 10 metros, ¿no? Todos esos son elementos de escritura, elementos que vosotros habéis de leer, y yo tengo que ser capaz de ofreceros un vocabulario, una sintaxis para que se establezca ese ejercicio de comunicación. Es decir, autor y director son escritores. Sin embargo, a veces también he dicho que siendo trabajos que tienen una afinidad, también tienen una distancia infinita. Y diré por qué. Porque el autor es omnipotente. Porque, como se decía ya en el siglo XIX, el folio lo aguanta todo. O sea, yo puedo aquí escribir primera escena, 100.000 alemanes y 100.000 franceses luchando en Verdún, ¿no? En las trincheras de Verdún, y nadie lo escribo y me quedo tan ancho, ¿no? Y luego pasa la página y en la segunda escena dice el marqués en su biblioteca. Y el autor es omnipotente y es bueno que sea consciente de su omnipotencia, porque su misión, buena parte de su misión es precisamente tensionar el sistema teatral. Yo siempre digo que hay que escribir para actores que no han nacido todavía, que hay que escribir para directores que no han nacido todavía, que hay que escribir para espectadores que no han nacido todavía. Creo que hay que hacer un uso responsable de esta tremenda y precisamente eso. O sea, esto maravilloso que ocurre en el teatro bajo la arena de Lorca, ¿no? Pues que construir acotaciones que todavía no se puedan realizar, ¿no? O sea, el autor es omnipotente. En cambio, el trabajo del director está enormemente limitado, ¿no? Para empezar, porque el director tiene que contar solo con los actores con los que puede contar, que son aquellos actores que viven todavía y que no han sido contratados por Netflix, ¿no? que es el mayor enemigo hoy de la plataforma, nuestro más colosal enemigo, ¿no? Entonces, pues tienes que contar eso para empezar, pero luego resulta, más allá de eso, resulta que si yo en la primera escena pongo a las trincheras de Verdún y en la segunda escena estoy en una biblioteca, ¿cómo consigo pasar de lo uno al otro sin que aparezcan 15 estibadores, ¿no? y que en esos 2 minutos el espectador empiece a pensar en la factura que tiene que pagar y en la compra que tiene que hacer en Mercadona esta tarde, etc. O sea, claro, los grandes, siempre digo que los grandes directores son aquellos que han sido capaces de convertir los límites en ocasiones poéticas, ¿no? O sea, si en la primera escena tú colocas un taburete, ¿no? Y en la segunda escena no está el taburete, la pregunta es cómo conseguir que la salida del taburete sea no un obstáculo, sino una ocasión de belleza, que haya poesía en esa extracción del taburete. Entonces, de algún modo, el autor tiene que soñar, ¿no? El autor tiene que encerrarse, volverse loco y compartir su locura con los demás. Pero el director ha de recordar una y otra vez que el teatro es un arte materialista, ¿no? Es el arte materialista por excelencia. Y en este sentido, ambos trabajos son como dos que cabalgan juntos, pero que también pelean juntos. Y sí me ha ocurrido que a veces estoy, por ejemplo, cuando estaba en Reykjavik, ensayando a Reykjavik, es una obra en la que también hay alguna alusión al mundo matemático. De algún modo, el director y el dramaturgo se peleaban por la noche, ¿no? Pero ha de vencer el director, ha de vencer él. Pero está bien que el dramaturgo defienda su ley, que diga, no, si eliminas esta frase o cambias de orden esto, has de hacerlo por una buena razón. Por eso el espectáculo el que ha de imponerse, porque finalmente el teatro ha de hacerse aquí y ahora, ¿no? Y yo comprendo completamente cuando un director me dice, oye, vamos a hacer esta obra tuya en Bulgaria, pero resulta que esto no nos interesa y sin embargo vamos a dar más valor a esta escena, porque él conoce lo que yo no conozco. Él conoce
a esos espectadores, conoce esa gente, conoce esa tradición. Y esto tengo que recordar. Bueno, pues muchas gracias, Juan, muchas gracias a los tres. La verdad es que el tiempo se nos echa encima, pero si alguien de la audiencia quisiese formular alguna pregunta para Juan, este es el momento. ¿No? ¿Sí? Bueno, no sé, por favor. Bien. Alguna vez creo haber leído un comentario tuyo, corrígeme si estoy equivocado, en que calificaste el lenguaje de las matemáticas como un lenguaje sin grasa. Y bueno, yo coincido bastante en esa descripción. Y me pregunto si esa falta de grasa es lo que hace difícil para, desde el punto de vista del drama, del teatro, el llevar el proceso de creación matemática, esa especie de orfebrería de las ideas encadenadas o enlazadas para llegar a llevar una verdad y la tensión y la belleza del drama, que eso lo llevarlo al teatro para un público amplio. De hecho, cuando digamos, las matemáticas han aparecido, más que en el teatro, en el cine, pues siempre se ha puesto énfasis en algunas historias de matemáticos, pero que tenían mucha grasa. Por ejemplo, lo de la mente maravillosa con Nash y todas sus características, o lo del el genio indio Ramanujan y Hardy, y el contable hindú con todo lo que eso traía, y no digamos ya el Una Bomber de una serie de ese Netflix. Pero me pregunto si está en tus proyectos en algún momento el llevar al drama ese otro aspecto más genuino digamos, de lo que es la creación matemática. Claro, sí es cierto que alguna vez he caracterizado o he dicho, ¿no? que no me atrevería a ser yo quien caracterice el lenguaje matemático, pero sí me atrevo a decir que la matemática me ha educado en la búsqueda de un lenguaje sin grasa, un lenguaje desengrasado. Y he dicho también alguna vez, o sea, he atribuido a los auténticos matemáticos, porque cuando alguna vez me dicen, tú eres matemático, digo, yo solo soy un modestísimo estudiante de una fracción de las matemáticas. Sí he dicho, me he atrevido a decir que los matemáticos sois capaces de encontrar expresiones extraordinariamente sencillas para dar cuenta de realidades asimismo extraordinariamente complejas, ¿no? Y cuando digo esto en ámbitos distintos de estos, digo, si yo hago esto y veis un triángulo, ¿no? Pues eso es porque la matemática, la matemática ha sido capaz de crear un consenso en torno a una noción que nos permite dar cuenta no solo de los triángulos que hemos visto, sino de triángulos que ahora mismo ni siquiera podemos imaginar, o de un triángulo cuyos vértices estuviesen uno aquí, otro en Júpiter y otro en Tenerife, ¿no? Y yo creo que esa búsqueda de un lenguaje sin grasa está en el centro del hecho teatral, ¿no? Y he dicho también alguna vez que el mejor actor es el que es capaz de dar cuenta del estado de su personaje con un gesto. Y si es capaz de hacerlo con un solo gesto, mejor que si es capaz si necesita dos. Es decir, yo creo que el trabajo del arte y desde luego el trabajo del teatro está orientado a esa búsqueda de un lenguaje decantado, extremadamente depurado. Si bien en ocasiones lo que la situación, la pieza, el personaje te pide no es desengrasar, sino desangrar, ¿no? Pero también ese desangrado ha de ser esencial y ha de estar
y ha de estar medido. Y sí siento la tentación de trabajar de poner en el centro de una ficción a personajes matemáticos y a objetos matemáticos, pero no he sido capaz. No he sido capaz hasta ahora, ¿no? No he sido capaz hasta ahora. En todo caso, creo que es muy difícil. Es realmente difícil. Así como es difícil, creo que el teatro comparte con la filosofía la capacidad de suspendernos ante buenas preguntas. Y sin embargo es muy difícil, es muy difícil presentar a personajes filósofos en escena o en el cine, ¿no? Recuerdo esta película sobre Hannah Arendt, en que cada vez que Hannah Arendt pensaba, la ponían a fumar, ¿no? Y entonces había que inferir que ahí estaba ella reflexionando. Bueno, o sea, creo que matemáticos y filósofos son personajes que se resisten a llegar a escena, pero yo el encontrarme contigo me hace recuperar el deseo de llevar a un matemático a escena. ¿Sí? Pepe, una pregunta rápida. Sí, una cosa. Antes, cuando has mencionado lo de que en la obra está en silencio, cuando está la actriz hablando de la cosa matemática, nadie entiende nada y de repente dice yo no lo entiendo y todo el mundo se ríe, me ha hecho pensar eso, que efectivamente pasa, sucede con el teatro, con la literatura, que como cuando somos capaces de estar en sintonía con lo que está diciendo el autor, que entendemos aquello, que de alguna manera lo vivimos también, vivir otra vida, que decía Antonio, nos llega un poco más, nos emociona un poco más. Esto pasa particularmente, por ejemplo, con la poesía. Uno lee una poesía y le deja frío, y de repente lee otra poesía y dice, esto es lo que me está pasando a mí, ¿cómo lo sabe este tío? Y te deja absolutamente conmocionado, porque de alguna manera estás viviendo, estás sintiendo lo que te está diciendo lo que tú estás sintiendo, ¿no? Estás en cierta sintonía. Entonces entiendo que esto es un recurso que puede utilizar un autor, pues ya sea alguien que está escribiendo una novela o un autor teatral, y que es un recurso que se me ocurre, que hay que utilizar con cierta economía, porque si uno se pasa con él, pues enseguida el lector se da cuenta y dice, este está haciendo trampas, este está buscando mi complicidad, este es un tramposo, ¿no? Este libro es tramposo. Entonces me pregunto, yo quisiera preguntarte si es un recurso que tú utilizas, y si lo utilizas, si has pensado alguna vez en cuánto lo utilizas. Sí. Porque a veces da la impresión de que lo utilizas con cierta tacañería. No sé si estoy en lo cierto o no. Claro. Bueno, estás hablando de cosas muy importantes cuya respuesta en la práctica conduce a poéticas, a posiciones poéticas y que pueden ser muy diversas. Por un lado, yo creo que el arte y desde luego el teatro al que yo aspiro ha de ser tan complejo como sea posible, ¿no? Ha de ser tan complejo como sea posible, pero siempre recuerdo un momento de la poética aristotélica que incluso aparece citada explícitamente en una obra mía que se llama Himmelbeck. Dice en cierto momento Aristóteles, y lo cita el comandante de Himmelbeck, que una obra de arte, y en particular un hecho teatral, Aristóteles habla de una tragedia. La tragedia, dice Aristóteles, ha de ser compleja, ¿no? Y porque dice bello solo se puede decir de lo complejo, ¿no? Lo simple no es bello, ¿no? Solo aquello de lo que se pueda reconocer precisamente orden, estructura y relación, aquello que tenga partes, que tenga elementos, perdona que te estoy dando la espalda todo el rato, solo de ello se puede decir belleza, ¿no? Solo de ello se puede decir que es
que es bello, siempre y cuando es decir, la belleza requiere complejidad, ¿no? Pero esa complejidad no puede desbordar la capacidad de asociación del que recibe esa obra. Y eso quiero tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Es decir, de algún modo lo que está inaugurando el Aristóteles ahí es lo que luego, mucho tiempo después, se llamará estética de la recepción. La obra no ocurre en el escenario, ocurre en el espectador. Y cada espectador está viendo una obra distinta. Y cuanto más compleja sea la pieza, cuanto más elementos haya a relacionar, cuanto menos inmediatamente legible sea, tanto será mayor el gozo de aquellos que sean capaces de algún modo descifrar esa inteligibilidad, ¿no? Pero probablemente a otros espectadores estás perdiendo. Entonces, mi apuesta es por un teatro complejo, ¿no? En lo que se refiere a ese momento que mencionábamos de silencio, fue muy interesante ver precisamente la traducción de lo que es un discurso que tiene un carácter parateatral, ¿no? O sea, un discurso no es un texto escrito para su lectura solitaria, sino para ser pronunciado, y por tanto yo busqué que tuviese una oralidad, ¿no? Pero también sabía que estaba en un determinado ámbito donde podía permitirme eso, hacer esa digresión sobre el silencio desde el punto de vista matemático y demás. Pero luego trabajas con Blanca Portillo y te das cuenta de que si sueltas eso a palo seco, pues hay muchos espectadores, buena parte de ellos que van a dimitir, ¿no? Entonces tienes que conseguir hacer de la necesidad virtud. Y entonces resulta que ella empieza a contar la cosa y los espectadores notas que se están sintiendo mal, porque nadie quiere sentir que es ignorante, que no está a la altura de lo que se le está ofreciendo y demás, y notas en sus rostros que lo están pasando mal, ¿no? Que lo están pasando mal, que están fingiendo. Ellos mismos se están convirtiendo en actores, están fingiendo que están comprendiendo lo que no. Y entonces Blanca dice, pero si esto no se entiende, ¿no? Y entonces todos respiran aliviados y eso se convierte en parte de la representación. Es decir, la reacción de los espectadores, ese alivio de los espectadores, esas risas. Y cuando ella vuelve al discurso, la gente se troncha de risa, porque ya no hay que entenderlo. Ya se ha convertido ese momento matemático se ha convertido de un momento erudito se ha convertido en un momento cómico, ¿no? Así como cuando luego en otro momento, por ejemplo, ella está citando un fragmento de un poema de Calderón sobre el silencio y demás, y también de pronto lo rompe. Y eso tiene algo que ver con aquello de que antes estaba hablando. Cuando decidí trabajar así con Blanca, lo que nos propusimos es, si hacemos que sea una actriz, como yo soñé, la que en lugar del académico pronuncia el discurso, podemos sostener el discurso y al mismo tiempo comentarlo y criticarlo, ¿no? Y eso tiene algo que ver con lo que antes hablábamos sobre la versión del Diablo Cojuelo hecha por payasos. Los payasos pueden contar la historia y al mismo tiempo pueden mostrar su distancia respecto a su incapacidad para entender lo que están haciendo. Bueno, y tampoco le he contestado, he rodeado. Y claro, aquello de lo que tú hablas es algo que creo que tú estás denunciando algo extraordinariamente grave, que es la hegemonía de lo que podríamos llamar un arte de confirmación, ¿no? O sea, es aquello de estar ofreciendo a los espectadores, a los receptores, a los lectores, algo en que se reconozcan inmediatamente, ¿no? Y digas, mira, qué bien, ¿no? Este piensa como yo, ¿no? Y fíjate, no solo piensa como yo, sino expresa mejor que yo, con más claridad, algo que yo
que yo intuía y conforme a lo que estoy viviendo, ¿no? Bueno, por supuesto que eso puede suceder, puede tener un valor. Tiene un valor si lo hace Lorca, o si lo hace Emily Dickinson, o si lo hace, si lo hace Sylvia Plath, o si lo hace Kafka, ¿no? Aquello que decía Kafka de que un buen libro debería ser como el hacha que rompe el mar de hielo de nuestro corazón. O sea, a veces el mejor arte es aquel que dices, anda, esto era, y estaba dentro de mí y no lo sabía. Yo era capaz de sentir esto, ¿no? Yo era capaz, y no, hasta hoy no lo sabía. Pero lo que abunda en el mercado es otra cosa, que es mucho más pobre y mucho menos generosa, que es ofrecerte relatos de confirmación de lo que eres. Y yo alguna vez he caracterizado el teatro como el arte en que puedes encontrarte con tu propio doble, ¿no? Pero el doble no es tu copia, ¿no? Sino aquello que no te atreves a ser, o aquello que temes ser, o aquello que desearías ser, o aquello que podrías ser, pero no has todavía comprendido que puedes ser, ¿no? Como de algún modo nos ocurre con ese tipo que se nos aparece en los sueños, ¿no? Y que se parece a nosotros, pero no es exactamente como nosotros, ¿no? Bueno, y entonces yo creo que el teatro y el arte debería ser peligroso, debería ser desestabilizante. Esto es lo que creo. Es el teatro al que aspiro. Otra cosa es que me acerque a él en alguna medida. Es lo que muy bien. Bueno, entonces esperamos que sea un peligro, que sea placentero. Muy bien, pues siento, la verdad, tener que dar por finalizada aquí la mesa redonda. Sé que había alguna pregunta más, pero bueno, estaríamos horas y horas escuchando de Juan. Bueno, que dar paso al decano para que pudiese cerrar el acto y dar las gracias a los cuatro, en especial a Juan, al Departamento de Matemáticas, a Pepe y a Adolfo, que nos han ayudado también con la preparación de este acto, y nada más. Cuando quieras. Sí, seré muy breve porque tu agenda es enorme. Nos habíamos dado unos tiempos y tampoco quisiera yo alargarme mucho, así que seré muy breve. Realmente, ¿qué deciros, no? Tenía algunas palabras escritas, pero te lo he dicho, me ha encantado conocerte. Sobre todo tu cercanía, tu sensibilidad, tu franqueza y, no sé, tu humildad. Encontrarme con una persona como tú, de la misma promoción, que ingresamos en el mismo año, en el año 88, una persona dedicada a las matemáticas inicialmente, que le generó, si me permitís, un cimiento fundamental para lo que eres hoy. Quizás existen muchas diferencias entre lo que es ciencia como tal, con cada una de sus facetas, con el arte, con las humanidades, pero sin embargo en ti veo que todas se unen. El pensamiento científico, la crítica, la reflexión, la preparación de un ensayo de hipótesis, el planteamiento, la elaboración de una tesis. Eso lo veo plasmado en ti como dramaturgo y también como persona. Es decir, ver unida en una misma persona, que comienza con las matemáticas, con las ciencias, el enlace con las humanidades y con el arte, me sobrecogen, pero además me complacen. Me complacen enormemente porque si pienso muchas veces en mis reflexiones que si algo hemos hecho mal los científicos, la gente dedicada a las letras, la gente dedicada a las artes es generar compartimentos históricos. Cuando veo una persona como tú, considero que deberíamos volver al principio del pensamiento, ese en el que el arte se convierte en parte de la ciencia es parte del arte, y las humanidades la acompañan. Y en ese sentido, créeme que lo veo reflejado en ti. Me encanta. Me encanta que alguien que comenzase esa carrera en las matemáticas acompañara la filosofía. Yo siempre he dicho que la filosofía y las matemáticas están muy ligadas, muy ligadas. Y por tanto,
me satisface enormemente poder encontrar una persona que aúna todas estas tres facetas. Creo que a la humanidad nos vendría mucho mejor y sobre todo a nuestro planeta a veces entrecruzarnos y buscar ese sentido. ¿Qué más decir? No, quizás me toca bajar el telón. Eso de que estamos ante un dramaturgo de reconocido prestigio y sobre todo una palabra, gracias Pablo. Gracias porque desde el primer momento en que marqué el número de teléfono que me pasó Adolfo, encontré una persona cercana, sentida, muy sentida, deciros que me brotaron las lágrimas. Yo soy de lágrima fácil, pero cuando hablé con Juan y sobre todo sentí a través de la conversación que mantuve con él esa sensación de cariño, de sentimiento real que nos has trasladado, me sentí abrumado en el interior. Así que bajo este telón, un agradecimiento no solo como decano, sino como persona y como profesor de química, en el que esa parte que las matemáticas a veces no os permitís, la química sí se lo permite. El pensar, idealizar, y veo aquí a un químico orgánico seguro que lo comprende, ¿no? El ver todos esos ingredientes que están en la tabla periódica convertidos en moléculas en las que persigo algo y dejo correr la imaginación, sirve para dos cosas. Primero, para evadirme y segundo, para buscar un sentido de la vida. Así que muchísimas gracias y gracias a todos. Que nos recuerda